Buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno que estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes este programa, escudriñando las escrituras. Estamos aquí, continuamos con el estudio de escatología y estamos hablando de lo que es el punto de vista premilenialista y estamos viendo las bases de esta fe premilenial y vimos ya la base histórica, vimos, ¿verdad?, que históricamente la iglesia ha sido premilenialista desde el comienzo. Vimos también entonces en la hermenéutica, ¿bien?, cuando utilizamos la Biblia de una forma gramatical, literal, histórica, vamos a ver que nos va a conducir a una postura premilenialista. Y estamos hablando entonces ahora del pacto, el programa anterior estamos hablando del pacto abrámico y hoy vamos a continuar con el pacto abrámico y vamos a ver varias cositas, un par de cosas que quiero que veamos del pacto abrámico y vemos esa base que nos lleva a una postura premilenialista. Oramos y comenzamos. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, gracias por la sangre preciosa con la que hemos sido lavados y limpiados. Gracias porque nos permite la oportunidad de compartir con las personas que semana tras semana están pendientes al programa y lo ven y que puedan ser de edificación y de ayuda para aquellos que la puedan ver y escuchar. Gracias porque me da la oportunidad de compartir con todas estas personas y es en el bendito nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pues como le estaba hablando, ¿verdad? El pacto abrámico es el pacto, uno de los pactos más importantes en la Biblia y todas las posturas, ¿verdad?, que tengan sobre el tiempo del fin están de acuerdo con esto. Ahora, lo que yo quiero que vean, ¿verdad?, que vimos la importancia del pacto, ¿verdad? El pacto es condicional, el pacto sin condicionarse, lo va a cumplir la iglesia, lo va a cumplir Israel, ¿verdad? Las promesas, vimos que las promesas del pacto eran personales, nacionales y universal, lo vimos la semana pasada. Vimos, ¿verdad?, que era una promesa universal de Abraham, ¿verdad?, que era para toda la tierra. Vimos el cumplimiento histórico del pacto de Abraham y vimos, ¿verdad?, que Abraham fue personalmente bendecido con bienes temporales. Vimos también que fue personal bendecido en asuntos espirituales, ¿verdad?, su relación con Dios. Vimos que Abraham tuvo un nombre muy grande, ¿verdad? Y hasta el día de hoy todavía hay diferentes grupos que lo llaman padre. Fue un canal de bendición para otras personas. Y vimos también que todas aquellas personas, ¿verdad?, que todavía que bendicen a Israel son bendecidas, pero también aquellos que maldicen a Israel pues han tenido en la historia, han tenido sus problemas, ¿verdad? Y entonces la vez pasada, el programa anterior, nos habíamos quedado el carácter incondicional del pacto, ¿verdad? Y es importante que veamos, y esta parte es crucial, si nosotros podemos, ¿verdad?, contemplar que el pacto abrámico es incondicional, es un punto importante para la base premilenialista. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que en la Biblia nos presenta el pacto abrámico como un pacto perpetuo. Y eso lo vimos la semana pasada o el programa anterior. Pero quisiera que vayamos allá. Vamos allá a Génesis. Vamos al Génesis y vamos a Génesis capítulo 17. Y vamos a ver el verso 7. Vamos a ver el verso 7. Y el Señor dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua o heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto es carácter perpetuo, es un pacto que no va a culminar, ¿verdad? Dice que es un pacto para siempre con el pueblo de Israel, ¿verdad?, en este caso con Abraham, y es una de las promesas que Dios hizo. Así que las promesas originales a Abraham fueron dadas sin ninguna condición. Y esa es la parte, ¿verdad?, que estamos viendo. ¿Es condicional o es incondicional? La realidad es que fueron dadas sin ninguna condición a Abraham. Y lo vemos, ¿verdad?, en diferentes lugares. De hecho, cuando Dios hace un pacto, lo hace para siempre. Y en este caso hizo este pacto con ellos para siempre. Dice, el pacto fue confirmado
por reiteración y por ampliación. ¿Qué es reiteración y ampliación? De hecho, ese pacto se le confirma a quien se le confirma a Isaac, se lo confirma a Jacob, y además de eso tiene una ampliación a lo que se le dio a Abraham. Así que vemos un pacto eterno, pero un pacto incondicional. Ahora, ¿dónde me habla, verdad, de este pacto incondicional? Yo creo que vayamos a Génesis capítulo 15. Y ahí que yo quiero que veamos, y vamos a leer unas porciones, yo quiero que veamos, ¿verdad? Y vamos a Génesis capítulo 15, vamos a ver el verso 9. Y aquí estamos Dios haciendo pacto con Abraham. Y vamos a leer desde el versículo 9, dice, y vamos a ir a leerlo. Y dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Y vemos aquí, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación vendrán acá porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. De hecho, creo que vean esta parte, ¿verdad? Esta parte de este procedimiento es un pacto, ¿verdad? Es un pacto celebrado por un rito solemne y reconocido, y eso se conocía en toda Caldea, se hacía esto, ¿verdad? Cuando 2 personas iban a pactar, lo que hacía era que cogían las aves y las dividían, las partían por la mitad y las dividían, y ambas personas pasaban entre las partes divididas y hacían pacto. De hecho, el pacto era que si alguno rompía el pacto, pues a ese que rompía el pacto se le iba a hacer lo que se le había hecho a esa ave, ¿verdad? Que se iba a dividir por la mitad, se iba a matar, ¿verdad? Ese pacto tenían que pasar, las 2 personas que se pactaban iban a través de esas aves picadas por la mitad, y eso era que ambos se estaban comprometiendo en ese pacto. En lo que hemos leído aquí vemos que el pacto, el único que pasó entre las aves, dice aquí, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham no estaba porque se lo había sobrecogido un sueño y él no pudo pasar, solamente pasó, dice que se veía una antorcha, y de Dios, ¿verdad? Haciendo ese pacto con él mismo y haciendo un pacto con Abraham. Por eso es que nosotros entendemos que eso es un pacto incondicional, donde Dios se pactó él mismo con él. Mira, este procedimiento correspondía más bien a la costumbre prevaleciente en muchas naciones de la antigüedad. Y le estoy leyendo, de degollar animales cuando se celebraba un pacto, y después de dividirlo en piezas, de poner las piezas enfrente de la otra, para que las personas que celebraban el pacto pasaran entre ellas. Así, Dios concedió a seguir la costumbre de los caldeos, a fin de confirmar de esta manera con solemnidad su juramento a Abraham el caldeo. Es evidente la gran extensión de esta costumbre a partir de la expresión utilizada para denotar un pacto. Korat beret, hebreo, tallar o cortar un pacto, en tanto que es evidente Jeremías 34:18 que esto era todavía costumbre entre los israelitas un tiempo posterior, miles de años después todavía lo siguen haciendo. Si vamos a Jeremías capítulo 34, y es importante que veamos esto, Jeremías 34.
Jeremías 34, y vamos a ver el verso 18. Quiero que vean esto, dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así que era una costumbre que todavía en Israel se hacía muchos años después que Dios hizo ese pacto con Abraham. Era una costumbre que se siguió haciendo cuando unas personas iban a hacer un pacto. En este caso, solamente Dios pasó entre medio de las aves, por lo tanto Abraham no hizo un pacto, sino que fue Dios el que hizo el pacto con Abraham, y era un pacto eterno que Dios hizo con Abraham. Y es un pacto que incondicional, no había una condición para Abraham, sino que sencillamente era un pacto que Dios hizo con él mismo, ¿verdad? Así, por eso es que es incondicional. Así que no se impone ninguna condición para que él pudiera hacer ese pacto con ellos. De hecho, o para que Dios cumpliera, ¿verdad? En Génesis 17, vamos allá nuevamente. Génesis 17, el verso 19. Si vamos a Génesis 17, 19, aquí nos dice: respondiendo Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que estamos diciendo, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y ya le dijo que el pacto era con él y con Isaac, y dice, y con Isaac le voy a confirmar el pacto que ya hice contigo, lo voy a confirmar con él. Dios años después nace Isaac y hace el pacto con Isaac. De hecho, si vamos a Génesis 26, el verso 26, el verso 2 al 4, me dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que está diciendo, yo te voy a hacer el pacto que yo hice con Abraham, lo voy a confirmar contigo, y lo estoy confirmando ahí. El pacto no solamente no se le impone ninguna condición en la reiteración, sencillamente le dijo, quédate aquí y yo voy a confirmar el pacto que yo hice con él. De hecho, es importante que veas, si había condición para el pacto de Abraham, después que Dios hace pacto con Abraham, Abraham pecó, ¿sabes? Abraham pecó, y vea la historia. Y sin embargo, si él hubiera quitado si él hubiera quitado una condición y Abraham ya no lo hubiera cumplido, entonces no la iba a confirmar con su hijo Isaac. Sin embargo, hace esto con Isaac, y después el pacto es confirmado más adelante con Jacob. Si vamos al capítulo 28 de Génesis, vamos al versículo 13. Dice, y he aquí Jehová, y esto es Jacob en Betel, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que estamos viendo que aún así hace el pacto con Abraham, lo confirma con Isaac, y lo sigue confirmando con el pueblo, con Jacob. Así que lo sigue confirmando. Dice, el pacto de Abraham fue confirmado a pesar de la desobediencia. Importante que sepa que Dios se comprometió con él, con Abraham, y por causa de ese pacto, él va a cumplirle al pueblo de Israel. ¿Dónde dice eso? Mire, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, el verso 35 al 37. Jeremías 31. Jeremías 31, 35 al 37. Y estamos hablando del pacto incondicional, que el pacto abrámico es un pacto incondicional. Es un pacto que hizo Dios con Abraham,
él él mismo hizo el pacto, ¿verdad? Solamente él pasó en medio de las aves divididas. Así que el pacto, él se comprometió con Abraham, luego lo confirma con Isaac y lo confirma con Jacob. Ahora, mire cómo dice Jeremías 31 y vamos a ver el 35 al 37. Dice esto: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si vemos aquí el libro de Jeremías, no es otra cosa que, y especialmente estos capítulos, está hablando de que un Israel que fue idólatra, rebelde, se había rebelado contra Dios, se había ido a la idolatría, le había dado la espalda a Dios. Y aún así, aquí en estos versos bíblicos le está diciendo, si faltaran las leyes, ¿verdad? De que la noche, la luz, que el sol salga de día, el sol, que la luna, el sol dé luz del día, la luna por la noche, las estrellas. Si esas leyes faltaran, que lo que está diciendo es que esas leyes jamás y nunca van a faltar. Por lo tanto, yo nunca le faltaré a la nación de Israel, para que la nación de Israel sea una nación eternamente. ¿Y por qué esto? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pecaron contra Jehová. Si el pacto de Abraham hubiera sido un pacto condicional, el pueblo de Israel no cumplió en nada ese pacto, por lo tanto no habría oportunidad. Pero aquí Dios está diciendo, no hay forma de que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque el pacto que hizo con Abraham fue un pacto perpetuo. Por lo tanto, ese pacto de Abraham nacional, de que iba a establecer una nación y que le iba a dar una tierra, sigue siendo una promesa de Dios para Israel. Por eso es que nosotros somos premilenialistas y creemos en un milenio literal y creemos que Israel va a estar reinando, Jesucristo va a estar reinando desde Israel y va a restaurar a Israel y va a reinar 1000 años. Y creemos en un reinado milenial. Este pacto abrámico, un pacto incondicional perpetuo, y cuando dice condicional es que Israel no tenía que cumplir ninguna condición para que ocurriera esto de que van a ser nación y que van a establecer, se iban a estar estableciendo en su tierra. Eso sigue siendo una realidad hoy, porque esta promesa de que Israel iba a cumplir y se iba a quedar en su tierra para siempre, no ocurrió con David ni con Salomón. Tuvieron un largo tiempo en Israel, no conquistaron toda su tierra, lo vamos a ver más adelante, y además no siguieron ahí para siempre. ¿Por qué? Porque había un pacto de mosaico, ¿verdad? Que no importa los castigos o que se haya retrasado, eso no quiere decir que el pacto abrámico se ha cancelado. Aquí en Jeremías me está diciendo, si estas leyes fallaran, entonces yo desecharía a Israel. Pero lo que está diciendo es, como estas leyes no pueden faltar, definitivamente el pacto que tengo con Abraham tampoco va a faltar. Así que, una vez nosotros estamos viendo que este pacto es un pacto incondicional, me da una base para llevar que si yo pruebo que el pacto es incondicional, entonces estamos diciendo que tenemos una posición premilenialista. Con los versos bíblicos que hemos visto y los pactos que Dios hizo con Abraham y lo que dice Jeremías 31, 35 al 37, nos estamos diciendo que Dios se comprometió con Abraham y él va a cumplir su promesa.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Jehová, he dicho yo y no haré. La realidad es que Dios ha prometido a Israel una tierra y un reino que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tenemos la base histórica, tenemos la base hermenéutica y tenemos la base del pacto abrámico. Vamos a estar hablando la próxima semana del pacto davídico y después más adelante vamos a estar hablando del nuevo pacto y cómo todos estos pactos nos llevan a una postura premilenialista. Ruego al Señor, ¿verdad?, que con esto que le hemos dado, ¿verdad?, no queremos cargarlo porque sé que es mucha información, pero si ves los programas anteriores, los va viendo poco a poco y puedes ver la totalidad de ellos. Ruego al Señor, ¿verdad?, que pueda ser de bendición y puedan ver que sí, que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto perpetuo, incondicional, y que ese pacto se cumple con Israel, no con la iglesia. Ruego al Señor que esto sea de bendición y oramos y terminamos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos permite compartir estos programas, rogando a Dios que sean de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de compartirlos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabe? En la Iglesia Bíblica Bautista, localizado en los bajos de la Fraternidad Sociocultural en Barceloneta, tenemos servicio los domingos de 10 a 12 y los miércoles estamos estudiando el libro de Juan. Vamos por el capítulo 10 y tenemos estudio bíblico oración de 7 a 8. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, una iglesia donde congregarse, le invitamos. Tenemos los servicios, como le dije, a las 10 de la mañana los domingos y los miércoles a las 7. Llámenos 787-515-6623 o puede escribirnos a la página. Muchas gracias por conectarse, gracias por ver los programas y siéntase en la libertad de compartirlo. Dios te bendiga, pase buenas noches.